Hola a todos, en este nuevo video tutorial vamos a hablar acerca de cómo pueden los usuarios que tengan sus páginas web en nuestro servidor ingresar a donde están esas páginas web, descargar los archivos que necesiten o subir unos nuevos para que así puedan modificar su página web. Obviamente tenemos que tener instalados el Internet Information Service, que ya lo vimos en un tutorial anterior, y también de que en la misma carpeta donde se va a cargar el servidor web o que va a estar asociado a la página web, también esté asociado el servidor FTP o los sitios FTP. Entonces hemos hablado de una carpeta local users, y acá es donde se van a guardar todos los sitios web al usuario 1, usuario 2, usuario 3 y usuario 4. Esto es importante crearlo. Recordemos entonces de que en la carpeta www.road miremos desde el principio. Estamos por c2.inetput wroad y acá creamos la carpeta local users, usuario 1, usuario 2, usuario 3 y usuario 4, que son usuarios que ya hemos habilitado como lo vimos en el tutorial anterior. Acá entonces guardamos las páginas web. Entonces luego de esto nos vamos al Internet Information Service versión 6 y vamos a mirar nuestros sitios FTP. Para ello creamos un sitio, agregamos un sitio FTP como lo vimos en un anterior video tutorial, y este sitio FTP es el que va a tener la dirección, IP del servidor, y a partir de este vamos a crear unos usuarios. Vamos a crear unos sitios FTP, pero un directorio virtual, a través de directorio virtual. Alias, llamémoslo usuario 5, suponiendo que tuviéramos una carpeta llamada usuario 5 donde estuviera almacenada una quinta página web. Examinar, ruta de acceso. Miremos entonces que esta es la carpeta que habíamos dicho que donde se guardan las páginas web por defecto, la carpeta local users, y acá es donde va a estar, acá puede estar perfectamente el usuario 5, mejor dicho, creémoslo por acá, nuevo, carpeta, usuario 5, y si le guardáramos información, entonces es a este usuario al que habría que ingresar y descargaríamos, digámosle usuario 5. Siguiente, escritura y lectura y escritura, y finalizar. Mire que así hemos, de la misma manera hemos creado todos los demás usuarios. Comprobemos entonces de que sí funciona. Abrimos nuestro navegador. Podemos ingresar localhost, FTP localhost, o podemos ingresar el FTP y la IP que fue asignada al servidor FTP. Pero ingresemos con localhost. Entonces nos va a pedir que para poder tener acceso al servidor FTP sea con un nombre de usuario. Por ejemplo, vamos a ingresar a la carpeta que tiene que ver con el usuario número 3,
que es www.voyager.star, como veníamos hablando en anteriores videotutoriales, y ingresamos la contraseña y ahí de esta manera va a ingresar a la carpeta donde está almacenado todos los datos que tienen que ver con la página web del usuario 3, o en este caso la página web llamada www.voyager.star. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo video tutorial. Hola a todos, en este nuevo video tutorial vamos a hablar acerca de cómo pueden los usuarios que tengan sus páginas web en nuestro servidor ingresar a donde están esas páginas web, descargar los archivos que necesiten o subir unos nuevos para que así puedan modificar su página web. Obviamente tenemos que tener instalados el Internet Information Service, que ya lo vimos en un tutorial anterior, y también de que en la misma carpeta donde se va a cargar el servidor web o que va a estar asociada a la página web, también esté asociado el servidor FTP o los sitios FTP. Entonces hemos hablado de una carpeta local users, y acá es donde se van a guardar todos los sitios web al usuario 1, usuario 2, usuario 3 y usuario 4. Esto es importante crearlo. Recordemos entonces de que en la carpeta www.road miremos desde el principio. Estamos por c2.inetput wroad y acá creamos la carpeta local users, usuario 1, usuario 2, usuario 3 y usuario 4, que son usuarios que ya hemos habilitado como lo vimos en el tutorial anterior. Acá entonces guardamos las páginas web. Entonces luego de esto nos vamos al Internet Information Service versión 6 y vamos a mirar nuestros sitios FTP. Para ello agregamos un sitio FTP como lo vimos en un anterior video tutorial, y este sitio FTP es el que va a tener la dirección IP del servidor, y a partir de este vamos a crear unos usuarios. Vamos a crear unos sitios FTP, pero un directorio virtual, a través de directorio virtual. Alias, llamémoslo usuario 5, suponiendo que tuviéramos una carpeta llamada usuario 5 donde estuviera almacenada una quinta página web. Examinar, ruta de acceso. Miremos entonces que esta es la carpeta que habíamos dicho que donde se guardan las páginas web por defecto, la carpeta local users, y acá es donde va a estar, acá puede estar perfectamente el usuario 5, mejor dicho, creémoslo por acá, nuevo, carpeta, usuario 5, y si le guardáramos información, entonces es a este usuario al que habría que ingresar y descargaríamos, digámosle usuario 5. Siguiente, escritura y lectura y escritura, y finalizar. Mire que así de la misma manera hemos creado todos los demás usuarios.
Comprobemos entonces de que sí funciona. Abrimos nuestro navegador. Podemos ingresar localhost, FTP localhost, o podemos ingresar el FTP y la IP que fue asignada al servidor FTP. Pero ingresemos con localhost. Entonces nos va a pedir que para poder tener acceso al servidor FTP sea con un nombre de usuario. Por ejemplo, vamos a ingresar a la carpeta que tiene que ver con el usuario número 3, que es www.voyager.star, como veníamos hablando en los anteriores videotutoriales, y ingresamos la contraseña, y ahí de esta manera va a ingresar a la carpeta donde está almacenado todos los datos que tienen que ver con la página web del usuario 3, o en este caso la página web llamada www.voyager.star. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo video tutorial.